Padre, te damos gracias porque nuevamente nos podemos reunir y aunque al menos aquí en Guatemala la situación está un poco difícil, nos recordamos de las palabras de Pablo a Timoteo cuando le indicaba que eleváramos oraciones por todos aquellos que están en eminencia, por los reyes, por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente. El clima no es de quietud ni de reposo y por eso encomendamos en tus manos todas las circunstancias que se viven en Guatemala, esperando que de ti venga un cambio favorable. Y como siempre ponemos en tus manos este estudio para que tú nos guíes, nos dirijas, para que aprendamos, para que cambiemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como se puede ver aquí, y lo vuelvo a aclarar dentro de la presentación, van a ver que el pasaje incluye el capítulo 18, pero dice ahí versículos 1 al 18 y 25 al 27. Es la primera vez que hago un arreglo de este tipo y cuando llegue el momento vamos a entender por qué. El versículo 1 del capítulo 18 dice así: habiendo dicho estas cosas, recuérdense que estábamos en el contexto que venimos desde el 13, cuando fue la celebración de la Pascua, y luego una serie de experiencias y enseñanzas del Señor Jesús a sus discípulos. En el 17 fue la famosa oración sacerdotal que le llaman, ¿verdad? Donde Jesús intercede ante el Padre por sus discípulos para que los cuide y los protege mientras los deja en misión en esta tierra. Así que cuando termina en ese momento, pasamos al capítulo 18 y dice que después de lo que dijo Jesús, de esos capítulos que mencioné, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedrón. Esto es como lo traduce la Reina Valera 2015. La 1960 dice Cedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. Como pueden notar, y lo repetimos más adelante, Juan no menciona el nombre del huerto, pero con referencia a los otros evangelios sabemos que es el huerto de Getsemaní. En este mapa yo les estoy colocando, aquí esta era la zona del templo, aquí estaba la parte de Jerusalén, así que de alguna de las casas donde celebraron la cena del Señor salen y caminan hacia el jardín de Getsemaní, dice aquí, ¿verdad? O huerto de Getsemaní. Para que nos ubiquemos, de ese lado también está el Monte de los Olivos y el torrente o el riachuelo del Cedrón es este que vemos por acá. Esta zona que estaba al este de Jerusalén, cuando decimos al este, estamos apuntando hacia donde hoy estaría Jordania y después seguimos con Irak y todos los países que hay hacia el este. Hacia el oeste iríamos a parar al mar Mediterráneo, así que ahí es donde está ubicado este huerto. El arroyo de Cedrón, anoto aquí, era un wadi. Esa palabra no es muy conocida para nosotros, es de origen árabe. Un wadi es un río por el que corre agua, pero cuando es tiempo de lluvia. Y si usted ha viajado por Zacapa y Chiquimula, pues podríamos decir que ahí hay wadis, ¿verdad? Porque hay algunos ríos que solo tienen agua en el invierno, durante el verano está seco el lugar, ¿verdad? En esta parte de la visita al huerto, Juan nos relata la oración de Jesús, la que vemos en los otros evangelios, donde experimenta esa agonía. Juan no la relata, sino que él va directamente al tema de la captura del Señor. Este no es el río del Cedrón, solo busqué una foto de un río seco para que ustedes tengan la idea de cómo son. Esos son los que vemos en Chiquimula y Zacapa. Un dato curioso, David, cuando fue la rebelión de Absalón y salió de Jerusalén, atravesó este río en su proceso de huir de Absalón.
lo mencionamos ya en alguna oportunidad cuando hablamos de Judas. Decíamos que David había sido traicionado por uno de sus consejeros, que fue Agitofel. Y hay una similitud de David huyendo, pasando el Cedrón después de una traición, y Jesús está caminando hacia esa zona, en este caso en un proceso de estar siendo traicionado por Judas. El versículo 2 nos dice, también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Por lo tanto, no era la primera vez que visitaban el huerto este. Era un lugar que solían visitar. Ahora, se considera que Juan hace esta anotación probablemente para indicar que Jesús no se estaba escondiendo y que estaba tratando de evitar el arresto. Precisamente fue un lugar donde era fácil identificar que estaría. Es posible que el Señor y sus discípulos en las ocasiones pasadas hayan acampado e incluso dormido al aire libre en ese lugar. Por eso Judas sabía dónde podría estar el Señor. El versículo 3 nos dice que Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Cuando yo leo esto, me parece diferente esto de que dice compañía de soldados romanos, porque yo por años estuve, bueno, la mayoría de las veces que le di una leída completa a la escritura fue en la Reina Valera 60, y dije, oh, yo no me acuerdo de haber visto que dijera que habían soldados romanos. Bueno, la razón, vamos a ver. Solo Juan menciona la presencia de soldados romanos. Los demás evangelios no lo mencionan. Ahora, ¿de dónde yo me fui? Yo ya les he aclarado varias veces que no domino el idioma griego. Lo que tengo es una herramienta en donde yo busco el pasaje, me pone todas las palabras en griego con una traducción al inglés, ahí leo qué va diciendo y entonces encuentro la palabra y la misma herramienta que se llama, está en internet, se llama Biblia Paralela, me da el término y me dice qué quiere decir. Así que en este pasaje, cuando dice que llega con un grupo de soldados romanos, la palabra que se utiliza ahí es espeirón, que traducida quiere decir cohorte. Y aún así, en el texto griego no dice la palabra romanos. Lo que pasa es que cuando se utilizaba la palabra espeirón, o sea, cohorte, se utilizaba para referirse a la compañía de soldados romanos. Esto va a aparecer en las traducciones más recientes. Yo por lo menos busqué la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, y todas esas, que son traducciones más recientes, ya colocan que fue con un grupo de soldados romanos. La Reina Valera solamente dice tomando una compañía de soldados. Aunque no es el objetivo de esta clase, solo una aclaración. Un hermano me preguntó una vez que por qué el cambio de ciertas palabras con las versiones más recientes. La Reina Valera, 1960. ¿Cuántos años tiene esa traducción ya? Según nuestros números, serían 40 más 20, vamos por 63 años, ¿verdad? El lenguaje cambia a través del tiempo. Entonces van a encontrar que la Reina Valera 2015 ya no utiliza el vosotros, sino utiliza el ustedes, ¿verdad? Entonces actualizan el idioma español y principalmente para una región como la latinoamericana. Y estas versiones, que también está la Nueva Biblia de las Américas y las otras que mencioné, tuvieron acceso a mejores fuentes, mejores manuscritos griegos, y entonces lograron hacer, como quien dice, en algunos pasajes, unas traducciones más exactas. Ahora, ¿estoy diciendo que la Reina Valera no es útil? No, no estoy diciendo, solo estoy diciendo que estas traducciones lograron afinar estos términos, ¿verdad? Y darle un lenguaje como lo utilizamos nosotros. Bueno, dicho esto, les voy a leer lo que dice Mateo 26, 47. Vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente,
con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y algo parecido dice Marcos, o sea, en estas no mencionan a los romanos porque no aparece esta palabra. La anotación de Juan de los soldados romanos, pues resalta algo, de que en la captura de Jesús participaron judíos y gentiles. Y si vemos a judíos y gentiles juntos, estamos hablando de la humanidad perdida en el proceso de capturar al Mesías. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué llegaron de noche? Porque esta captura se hace después de que tienen la cena del Señor, estuvo platicándoles, posiblemente era avanzada la noche cuando llegan al huerto. ¿Por qué escogieron ese lugar? Cuando vemos la cita que tengo aquí de Marcos 14, versículos 1 y 2, dice así: 2 días después de este momento que está hablando el versículo, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo, se refiere a Jesús, por engaño y matarlo, pues decían, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús tenía cierto grado de popularidad. En esa semana había todavía estado enseñando un poquito ahí en el templo y entonces no querían que hubiera mucha gente y que si sucedía la captura en el día de la fiesta. Aquí aprovecho para recordarles algo más. Se recuerdan que cuando vimos la institución de la Cena del Señor, pues vimos que Jesús y sus discípulos se reunieron en día jueves y ahí celebraron la Pascua. En ese momento, y para mí fue algo nuevo cuando lo estudié, caí en cuenta de que el día viernes era cuando otros iban a celebrar la Pascua. Ahí se está refiriendo, este versículo dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, se referían al día viernes. Y nosotros estamos viendo que al Señor lo capturan jueves en la noche. Aclaramos que habían 2 costumbres de celebrar la Pascua. Los del norte, que eran galileos, la celebraban día jueves. Y los del área de Jerusalén, principalmente de donde estaban los fariseos, saduceos y todos ellos, la celebraban el día viernes. Así que ellos querían capturar a Jesús, no en el mero día de la Pascua que se celebraba en Jerusalén, para que no hubiera una revuelta de parte del pueblo. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? En ocasiones anteriores, como vimos en los capítulos que ya hemos estudiado, Jesús evadió a las autoridades que quisieron capturarlo. Pasó en medio de ellos, lo quisieron despeñar y se salió cuando ya lo querían agarrar en esta última semana. Antes pues de la última semana se fue a la zona donde había estado enseñando Juan, pero evitó ser capturado. ¿Por qué no lo capturaron antes? Porque no había llegado su hora. Ahora sí había llegado su hora. Así que este era el momento y por eso cuando llegan a capturarlo, Jesús sale al encuentro y se les presenta, ¿verdad? Ante estos que venían por él. Así que le contestaron, ¿a quién buscan? Les dijo. Y ellos contestan, a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. ¿Alguna observación? Juan menciona la presencia de Judas, pero no el beso de la traición como en los otros relatos de los evangelios sinópticos. Por otro lado, la respuesta de Jesús cuando él dice, yo soy, algunos comentaristas dicen, bueno, sencillamente es el uso del lenguaje normal. ¿A quién buscan? ¿A Jesús de Nazaret? Yo soy. Pero otros comentaristas consideran que esta es una de las veces donde Jesús está usando la fórmula yo soy. Ya estudiamos lo del tetragrama, ¿verdad? Que es Yahweh, que quiere decir cuando Dios le dijo a Moisés, si voy a ir a hablar con el pueblo, ¿quién les digo que me envió? Y les dijo, yo soy, diles que te envió yo soy el que soy, ¿verdad? Así que cuando Jesús decía, yo soy,
estaba utilizando también ese término que era exclusivo de Dios. En lo personal me inclino con esta segunda opción. Cuando Jesús dice yo soy, sí está diciendo que Él es, pero también está usando esa fórmula para expresar que Él es Dios. Aunado a esto que Él contesta así, al oírlo, sus captores cayeron a tierra de espaldas como resultado sobrenatural de su encuentro con el Señor. Eso de que se fueron de espaldas y cayeron, sencillamente es la acción del poder, fue una obra sobrenatural que votó a estas gentes. Los versículos 7 y 8 les pregunta Jesús, pues de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, les dije que yo soy. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Estos son sus discípulos. Jesús vuelve a preguntar y reitera, confirma nuevamente su identidad y agrega, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Cuando él dice dejen ir a estos, considero que no está negociando, sencillamente está instruyendo u ordenando. A mí me buscan, a estos no los tocan, ¿verdad? Y esto tiene un soporte en la misma escritura. Dice, esto hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo. De los que me diste, ninguno de ellos perdí. ¿Cuándo dijo eso? En Juan 17:12, que lo vimos hace un par de semanas. Cuando Jesús está orando, le dice al Padre, yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé, y anoto en rojo, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Así que cuando Jesús afirmó que ninguno de esos discípulos que el Señor le dio se perdió, está haciendo referencia cuando él da esta instrucción que dice, a ellos no los tocan, a ellos los dejan ir. Los versículos 10 y 11 nos relatan, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Y vamos a buscar qué quiere decir esto, pero una aclaración acá. Cuando Jesús le dice, bueno, dice que saca una espada y Jesús le dice, guarda tu espada, la palabra que se utiliza ahí en griego es machaira, y más que una espada es un como tipo de daga. Ahí les coloco una foto de una daga en su lado, ¿qué sería? Izquierdo. La chiquita es la daga y al lado derecho está una espada, ¿verdad? Entonces, lo que estamos aclarando aquí es que no era que que Pedro cargaba una de esas espadotas bien largas, sino era más un cuchillo corto tipo daga. Por otro lado, se considera que no era permitido portar armas en las fiestas judías, así que esta pequeña era pues más fácil de llevar oculta. Solo Juan, hablando del apóstol, menciona los nombres de Pedro y Malco. Los otros evangelios no mencionan quién fue el que sacó la espada ni quién fue al que le cortaron la oreja. Ahora, Pedro en su celo por el Señor, ejecuta un acto que se opone a la voluntad de Dios. Porque Pedro toma esta acción queriendo defender a su Señor. Lo quieren apresar y él pues viene y se opone. Pero en este momento Pedro no está actuando acorde a la voluntad de Dios, porque se estaba interponiendo en la misión de Jesucristo. Así que cuando Jesús le dice, guarda tu espada, y le dice, ¿qué acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Beber la copa significa cumplir con su misión, es dejarse arrastrar, ser llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Esto significa cumplir con su misión expiatoria. Esto es hacer la voluntad de Dios. Otra observación. Juan no menciona la restauración de la oreja de Malco, pero en otro de los evangelios se dice que inmediatamente Jesús
tocó la oreja y sanó a este siervo, ¿verdad? Los versículos 12 y 13 nos dice, entonces la compañía de soldados, y ahí vuelve a usar esa palabra espeira, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Luego lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. El comandante era la persona de mayor autoridad en el arresto de Jesús. Aunque se menciona que Judas iba ahí, Judas no iba como el dirigente, ¿verdad? Así que iba al frente y todo. Él iba como soplón, iba solo para identificar quién era Jesús. En otro de los evangelios aclaran que la manera de identificarlo es que se le acerca para darle un beso y de esa manera sabían a quién tenían que capturar. Ahora, la pregunta que tengo aquí, ¿era necesario atar al Señor Jesús? Era un montón de gente, era solo de soldados, era quizás 30, 40 soldados más todos los otros guardias del templo y gente. Era una muchedumbre la que iba a capturar a un hombre, ¿verdad? Y dice que lo ataron. El doctor Thomas Constable opina que de alguna manera este acto es una reminiscencia de Isaías 53:7, donde se describe al Mesías, dice, como un cordero fue llevado al matadero. Lo llevaban atado, ¿verdad? Como un cordero al matadero. Juan no relata en el capítulo 18 la huida de los discípulos. Cuando Jesús es capturado, en los otros evangelios se menciona que los discípulos salieron corriendo. Juan no lo menciona. Entonces se nos dice que Jesús fue llevado ante Anás, suegro de Caifás. Anás había sido sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Jesucristo. Fue depuesto por por el equivalente a Poncio Pilato de esa época, ¿verdad? Le quitó el sumo sacerdocio de Caifás. Recordemos que el sumo sacerdote era una función que era vitalicia y se terminaba hasta que se moría. Así que aquí un romano interfirió con la costumbre judía. Después de Anás, estuvo uno de sus hijos como 3 años y después fue que entró Caifás, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Anás todavía mantenía una gran influencia en el judaísmo. Posiblemente, como era el sumo sacerdote, aunque le habían quitado el puesto oficial, la gente lo reconocía y respetaba en esa función. Mantenía un nivel alto de autoridad sobre el Sanedrín, que era el cuerpo directivo de la sociedad judía, religioso y político, y mantenía esta autoridad junto con su yerno Caifás. En el versículo 14 ya se nos menciona Caifás. Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. En pocas palabras, no había aún habido un juicio y la pena ya estaba establecida. Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo y Juan recuerda el dictamen que dio en el capítulo 11, 49 y 50. Entonces, cito acá, uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Así que lo que estamos viendo aquí es una reafirmación de lo que había hecho Caifás. Los líderes judíos tenían miedo de que Jesús tuviera tal popularidad que, como ya habían intentado, quisieran hacerlo rey. Ante esto, el miedo era que vinieran los romanos y pensaran que era una sedición, una revuelta, ¿verdad? Y vinieran y atacaran a Jerusalén, a Israel. Y con esto, este Sanedrín, el sacerdote, sumo sacerdote y todos, perder su posición de privilegio. Por eso es que este Caifás dijo, bueno, es mejor que muera un solo hombre y no que perezca toda la nación. Aquí hago la aclaración de por qué al inicio tengo el pasaje dividido.
Como se anotó anteriormente, Juan no relata el momento en que los discípulos huyen. A continuación, en los versículos que vienen, escribe de Pedro y al que se le llama el otro discípulo. Así que vamos a ver los versículos 15 al 18, que es una parte de la escena donde aparece el otro discípulo y Pedro, y luego nos vamos a brincar a los versículos 25 al 27 para que tengamos el cuadro completo de Pedro. Entre estas dos secciones está la primera presencia de Jesús ante Caifás y después aparece ya cuando lo llevan más adelante con Poncio Pilato. Entonces lo dividí así para que veamos aquí lo que pasó con Pedro y luego en el siguiente estudio nos enfocamos más en el juicio de Jesús. Así que en los versículos 15 y 16 dice, Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús cuando lo llevaban pues para presentarlo donde Caifás, que estaba ahí en Jerusalén. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Y salió el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Normalmente se ha identificado al otro discípulo como Juan el apóstol. Hay algunos comentaristas que no están de acuerdo con esto. Nosotros consideramos que se refiere a Juan. El argumento es que dicen, ¿cómo es posible que un pescador de Galilea, al norte de Jerusalén, teniendo por intermedio a Samaria, cómo es posible que un pescador de Galilea podría ser conocido del sumo sacerdote? Bueno, se cree que el papá de Jacobo y Juan era un próspero pescador y de allí la posibilidad que hubiera contacto con la familia sacerdotal, ¿verdad? Así que no es nada del otro mundo que Juan fuera conocido del sumo sacerdote. El versículo 17 nos dice, la criada portera dijo a Pedro, ¿tú no estás también, no serás también de los discípulos de ese hombre? Respondió Pedro, no lo soy. Es posible que la portera identificara al otro discípulo como seguidor de Jesús y entonces ve a Pedro y los relaciona y le hace la pregunta. Este es el primer cuestionamiento que se le hace a Pedro y es aquí donde expresa la primera negación. ¿Eres seguidor de Jesús? Y él dice, no, no lo soy. En el versículo 18 nos relata que los siervos y los guardias estaban de pie, pues se habían encendido unas brasas porque hacía frío y se calentaban. Y Pedro ahí se fue a meter con ellos también para calentarse. Digamos que era noche ya madrugada. Mientras Pedro esperaba el desenlace de la indagatoria de su maestro ante Anás, estando con los otros hombres, será entonces confrontado respecto a su relación con Jesús. Ahí es donde nos brincamos al versículo 25. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Por segunda vez le preguntan y niega ser discípulo de Jesús. Versículos 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, aquí la cosa se pone más difícil, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿verdad? Este sí lo podía identificar más cerca, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y recuérdense, era de noche, sí llevaban lámparas, fuego y todo para ver, pero no es como ahora con las luces que tenemos. Pero era pariente de Malco. Y entonces le dice, ¿no te vi yo ahí en el huerto con Jesucristo? Y lo que sucede, la respuesta de Pedro es, Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Se recuerdan ustedes que Pedro le había ofrecido a Jesús que incluso daría su vida por él, ¿verdad? Bueno, por tercera vez es cuestionado, ahora por una persona con más probabilidad de identificarlo, un pariente de Malco. Y una vez más Pedro niega su relación con el maestro y como dice el versículo, cantó el gallo. Si nos vamos un poco para atrás, en Juan capítulo 13, 36, 38,
Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más adelante. Jesús iba a su muerte y resurrección, y ahí no lo iba a seguir Pedro, ni tampoco en el tiempo después de su resurrección, sería hasta en la vida eterna. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Note, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y lo que estamos viendo en el capítulo 18 es el cumplimiento de esta profecía que Jesús emitió allá en el aposento alto. Vamos terminando y nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué falló Jesús? Perdón, ¿por qué falló Pedro? Por lo menos todavía en el huerto, pues saca su daga y trata de proteger a su maestro, pero para este momento le preguntan si era su discípulo y lo niega 3 veces y se cumple la profecía. ¿Por qué falló Pedro? Yo tengo una respuesta. Porque aún no había recibido el poder del Espíritu Santo. Este mismo Pedro que negó a Jesús, y en los capítulos que vienen vamos a ver su restauración, es el mismo Pedro que en Hechos 2, junto con los demás, los 120 que reciben el Espíritu Santo, es el que se para ante una multitud y presenta el primer mensaje evangelístico en donde se convierten alrededor de 3,000 personas. Este mismo que negó aquí al Señor Jesús, le tocó ser el primero en hablar de él de manera pública. Y en Hechos vemos a Pedro junto con Juan, el otro discípulo, enfrentándose al Sanedrín, siendo amenazados, los meten a la cárcel y los cuates siguen compartiendo del Señor. He ahí la diferencia entre un antes y un después, porque la presencia del Espíritu Santo es la que habilita al creyente para ser testigo de Jesús. Y la pregunta de cierre es, ¿y nosotros ya? O sea, ¿ya tenemos el Espíritu Santo y hemos recibido poder? La persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en Cristo, es habitado por el Espíritu Santo y tiene la capacidad de poder ser testigo. Y como siempre insistimos en el hecho de ser testigo de Jesús. Así que por hoy llegamos hasta aquí. Continuaremos en el próximo estudio con el juicio de Jesús.